Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy vamos a tratar sobre los factores que afectan la velocidad de reacción. Bienvenidos. Como ya les dije, el video de hoy vamos a tratar sobre los factores que dependen de la velocidad de reacción. La velocidad de reacción depende de esta relación. ¿Cuánto se demoran los reactivos en consumirse? ¿Sí? Vemos acá que aparece un valor negativo. ¿Y cuánto tiempo se demoran los productos en aparecer? Entre menor sea el tiempo de este consumo de reactivos y la formación de productos, depende de la velocidad de reacción. Entonces, en este caso, vamos a concentrarnos cuáles serían los factores que afectarían de que una reacción pueda ser rápida o pueda ser lenta. El primer factor es la naturaleza de los reaccionantes. Voy a hacer énfasis en este factor, que es un factor que es una propiedad intrínseca de la materia. Veamos un ejemplo. El NO reacciona rápidamente con el oxígeno, mientras que el CO lo hace muy lentamente. Como ustedes observan, los dos son óxidos, o sea, pertenecen al mismo grupo funcional y van a reaccionar con el oxígeno. Pero vemos que hay uno que va a reaccionar más rápidamente y otro va a hacerlo más lentamente. ¿Eso de qué depende? De la fuerza de los enlaces. Entre mayor sea la fuerza del enlace, eso va a impedir que ese rompimiento se dé. Por consiguiente, va a hacer que la reacción sea más lenta. Pongámoslo en un ejemplo más cotidiano. Imaginémonos dos atletas. Tienen la misma talla, se alimentan lo mismo y entrenan el mismo tiempo, pero cuando van a competir siempre hay uno que le gana. ¿Eso a qué se debe? A que es una propiedad intrínseca. ¿Qué significa eso? Que es algo de él, de ese compuesto, de ese elemento que hace que reaccione más rápido. Como ustedes observan, aquí tenemos unos elementos que son los elementos que están en el grupo 1A, conocidos como los alcalinos. Estos elementos son metales y tienen una propiedad específica de la materia y es la reactividad con el agua. Como ustedes observan, estos elementos al entrar en contacto con el agua automáticamente generan una reacción exotérmica. Allí se da una particularidad. En el caso de cada periodo que me voy corriendo en este mismo grupo, por ejemplo el litio reacciona con el agua. El sodio también reacciona con el agua, pero el sodio ya reacciona más violentamente con el agua. El potasio reacciona también con el agua, pero ya lo hace mucho más fuerte que el sodio y que el litio. En este caso también vamos a ver que el rubidio también lo hace, pero en el caso del cesio es el que lo va a hacer de una manera más explosiva. Aquí vemos claramente cuando se agrega una pequeña cantidad de cesio y se genera una explosión muchísimo mayor. ¿Y eso a qué se debe? A que es una propiedad específica de la materia, ¿sí? Por eso hablamos de la naturaleza de los reaccionantes. El segundo factor es el estado de subdivisión. Dice así: el contacto favorece aumentando el grado de subdivisión de los reaccionantes. Un ejemplo común se obtiene en la oxidación de los metales. Una varilla de hierro se oxida con cierta lentitud, pero si la varilla se pulveriza, la reacción se efectúa a una velocidad muchísimo mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que entre mayor sea el área de contacto de los reactivos, eso va a permitir que la reacción se dé mucho más rápido. En este caso, tenemos aquí en nuestra imagen, tenemos un bloque de carbonato y tenemos carbonato pulverizado que va a reaccionar con el ácido clorhídrico. Recordemos los símbolos. Esto significa sólido, carbonato de calcio sólido. Reacciona con el ácido clorhídrico acuoso. ¿Qué significa acuoso? Que está disuelto en agua. Aquí tenemos el cloruro de calcio acuoso más agua líquida más CO2 gaseoso. En este caso vemos que entre mayor sea el estado de subdivisión, la reacción va a ser muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque hay mayor área de contacto. Visualicémoslo en este ejemplo. En este caso tenemos bicarbonato, uno que está en pastilla y otro que está en polvo. Entonces, cuando entran en contacto con el reactivo, obviamente va a ser una reacción muchísimo más rápida entre más dividido esté el reactivo. Eso hace que los reactivos se encuentren mucho más rápido y va a hacer que la reacción ocurra en un menor tiempo.
El siguiente factor es la concentración de los reactivos. Dice así: un aumento en la concentración de un reactivo implica un mayor número de partículas del mismo en un volumen determinado. Las reacciones químicas muestran una relación entre la velocidad de reacción y las concentraciones de los reactivos. Es la que se conoce como la ecuación de la velocidad. Entonces aquí vemos claramente la fórmula de la velocidad de reacción, que es igual a una constante por la concentración de un reactivo por la concentración del otro reactivo. En este caso vemos los exponentes, dice así: los exponentes M y N son el orden de la reacción con respecto al reactivo A y el orden de la reacción con respecto al reactivo B. Hay que tener claro que esos exponentes que ustedes ven allí no son los coeficientes del balanceo y se pueden determinar de manera experimental. Entonces, es muy importante y quiero hacer demasiado énfasis en esta fórmula. La velocidad de reacción se va a ver afectada por la concentración ¿de qué? De los reactivos, no de los productos, que quede muy claro eso. Cuando va a empezar la reacción, obviamente los que van a interferir son los reactivos. Entonces aquí la fórmula de velocidad me dice que se va a ver afectada es por la concentración de reactivos. A mayor concentración de reactivos, la reacción se va a dar mucho más rápido. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Recordemos que hay también una propiedad específica de la materia, en este caso química, que los metales reaccionan con los ácidos. Aquí tenemos el elemento zinc, que se le agregó ácido clorhídrico de concentración 2 molar. Y empezamos a ver cómo transcurre el tiempo y cómo se demora la reacción cuando le agrego una baja concentración de ácido. ¿Sí? Pasamos 15 minutos y no ha acabado de reaccionar. ¿Qué indica eso? Que el ácido se gastó completamente y que la reacción, en este caso el ácido, fue el reactivo límite. Como fue poca cantidad, por eso la reacción se demora muchísimo tiempo. Aquí vemos la comparación de tiempo de dos reactivos. Entonces, en este caso, vamos a agregarle ácido clorhídrico 12 molar. ¿Sí? Eso va a permitir que la reacción se dé mucho más rápido. Como ven ustedes ahí en la imagen, vemos cómo el ácido está reaccionando rápidamente con el metal. Y como hay suficiente ácido, eso conlleva a que se reaccione todo el metal, en este caso el zinc. Vemos la reducción de tiempo de la reacción cuando le agrego una concentración mayor de ácido. Vemos cuánto se demora. Pasado 15 minutos con una concentración 2 molar no reaccionó tanto, mientras que la otra en un tiempo muchísimo menor se dio la reacción. El siguiente factor es la temperatura. La velocidad de las reacciones aumenta cuando se incrementa la temperatura. Una elevación de la temperatura hace que las partículas se muevan rápidamente. Recordemos que hay una relación entre la temperatura y la energía cinética, incrementándose la frecuencia de los choques entre ellas y, en consecuencia, la velocidad de reacción. Se estima en términos generales que aproximadamente por 10 grados centígrados de aumento de temperatura se duplica la velocidad de reacción. Como ustedes ven acá, aquí tenemos dos recipientes, uno que se encuentra a poca temperatura y otro que se encuentra a mayor temperatura. Cuando yo aumento la temperatura, la energía cinética, en este caso, va a aumentarse muchísimo más y va a permitir que las colisiones entre los reactivos se den más rápidamente, y eso conllevaría a que la reacción sea más rápida. Un ejemplo de la vida cotidiana, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a hacer una cocción de los alimentos, lo voy a hacer muchísimo más rápido a una temperatura mayor. El siguiente factor es la presencia de los catalizadores. Dice, la acción acelerada de un catalizador se debe a que se propicia una disminución en la energía de activación. De esta manera, son muchas más las partículas que están en la capacidad de entrar en reacción en un momento dado, ya que la barrera energética se hace mucho más fácilmente franqueable. ¿Qué significa esto? Recordemos que este punto que está acá se conoce como la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Es la energía mínima requerida para que ocurra una reacción. En este caso, los reactivos
requieren llegar a este punto para generar el complejo activado y que pueda empezar a reaccionar, ¿sí? Cuando yo tengo un catalizador, la energía de activación se reduce. Por consiguiente, los reactivos van a necesitar de menos energía para que ocurra una reacción. Hay que tener claro lo siguiente: los catalizadores pueden ser elementos o compuestos que participan en una reacción, pero ellos lo único que hacen es permitir que la reacción se dé mucho más rápido, pero los reactivos no se consumen en la reacción. En algún momento, algunos catalizadores reaccionan, pero ellos se restauran. Entonces, tengamos muy claro eso. Los catalizadores no se consumen en la reacción. Lo único que van a permitir es que la reacción se dé muchísimo más rápida y sea muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque genera una disminución en la energía de activación. Esto permite que los reactivos no necesiten tanta energía y la energía de activación que se necesita para la formación del complejo activado sea a una menor energía. Bueno, otra cosa que quería recordarles: ¿cómo uno identifica en una reacción un catalizador? Cuando ponen la reacción, el catalizador lo van a ubicar encima de la flecha. Cuando ustedes vean encima de la flecha que indica que la reacción se está dando, va a estar allí indicando la presencia de un catalizador. Puede ser un elemento o un compuesto. Entonces, ¿dónde ubicamos? Él va a estar encima de la flecha. No va a estar ni a la izquierda ni a la derecha de la reacción. Va a estar encima de la flecha. Esa sustancia que se coloca encima de la flecha es el catalizador. Por último, quiero que miremos una pregunta, saber con base a todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Dice así: antiguamente en las pinturas se empleaban como pigmentos metales como zinc, hierro, bario y aluminio, pero actualmente se han reemplazado en su gran mayoría por óxido de titanio. En el laboratorio se hace un experimento para observar el comportamiento de estos metales frente a un ácido, tal como se muestra. Entonces, en cada recipiente tenemos 1 gramo de zinc y tenemos 1 gramo de hierro, 1 gramo de bario y 1 gramo de aluminio. Todos se encuentran a la misma temperatura. Todos van a reaccionar con el mismo ácido que tiene una misma concentración y se va a agregar un mismo volumen. Entonces la pregunta dice así: de lo anterior, ¿es correcto afirmar que la variable que afecta directamente la velocidad de reacción en este experimento es? Pensemos por favor la pregunta. En este caso dice la temperatura del ácido. No puede ser porque, como ustedes observan, no es una variable. B, la presencia de catalizadores. En ningún momento se observa la presencia de un catalizador, porque todo lo que van a hacer es que esos metales, recordemos que nunca podemos almacenar un ácido en un recipiente metálico porque los metales reaccionan con los ácidos. Entonces, en este caso vamos a colocar a reaccionar a los metales con un ácido de concentración 6 molar. Entonces, en ninguna parte se va a ver, digamos, catalizadores, no hay catalizadores. Y la D dice la concentración del ácido empleado. Como ustedes observan, se va a agregar el mismo volumen y la misma concentración. Por consiguiente, no es una variable. Entonces, el hecho de que un metal reaccione más rápido que el otro, ¿a qué se debería? Sí, señores, a la naturaleza de los reactivos. Como ustedes observaron, las condiciones de temperatura, de concentración son iguales. Y como no hay presencia de catalizador, la única variable es la propiedad intrínseca que tenga cada uno de estos metales. Bueno, niños, esto fue todo por hoy. Espero que haya sido muy claro. No olviden tomar los respectivos apuntes y cualquier inquietud, por favor, me lo cuentan. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.